¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Vamos a seguir con nuestra taxonomía de Bloom y vamos a seguir pues con comprender. Este ya va a ser el último video que voy a hacer de comprender. Ya la próxima vez estaremos trabajando en algo más. Entonces, tenemos aquí el día de hoy comprender, mostrar entendimiento a la hora de encontrar información en un texto. En la, en el componente anterior, que era recordar, donde no nos interesaba que los alumnos comprendieran, solo que recordaran la información a la hora de leer y de escuchar, porque cuando hablamos de encontrar información en un texto, nos referimos a un texto escrito o hablado. Nos referimos a los dos, no solo a un texto escrito. Entonces, en recordar, allá utilizábamos la estrategia leer o escuchar para encontrar información específica, que también se denomina scanning. Era la que usábamos allá. Y allá no tenían que entender nada, nada más encontrar la información específica. Pero acá en comprender ya necesitamos otra subhabilidad, que es un poco más alta, porque comprender es también un módulo de destrezas más altas. Y acá tenemos la subhabilidad, leer o escuchar para conocer lo esencial o ojear, que sea reading for gists o skimming, ¿sí? Si van a hacer el skimming en un libro, pues van a hojear el libro. Si van a hacer skimming en un texto, en una sola página, como es en nuestros libros, que generalmente las lecturas vienen en una sola página, pues entonces ahí, pues irán haciendo el skimming a través de los párrafos. A esto también se le llama lectura para comprensión global, ¿sí? Aunque todavía siguen siendo destrezas bajas, no son ya tan simples. ¿Qué debe de hacer el alumno? Debe de clasificar, comparar, ejemplificar, explicar, inferir, interpretar, parafrasear, resumir. Esto es lo que debe de hacer el alumno y eso lo hará, eso se le pedirá durante las lecturas y los ejercicios de listening que se enfoquen en esta destreza, en esta nueva subhabilidad. Se le va a pedir que haga esto, se le va a pedir que clasifique las fechas de acuerdo a cómo sucedieron los eventos, se le va a pedir que haga órdenes cronológicos, se le va a pedir que parafrasee, que haga un resumen simple de un párrafo acerca de lo que leyó. Y estos ejercicios vienen en diferentes libros. Ustedes, de acuerdo al libro que cada quien maneje, vienen los ejercicios, y eso es lo que se le pide al alumno. ¿Cuáles son los resultados? Pues esto es lo que el alumno produce. Estos serían, esto de aquí es lo que el alumno debe de hacer, más o menos como quien dice las instrucciones, y esto de acá, pues sería la estructura de la actividad de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué pregunta le debo yo de hacer a mi alumno? Recuerden que hay alumnos que tienen destrezas de lecturas y destrezas de listening, ¿sí? Ya las tienen. Recuerden que estos videos están enfocados en que ustedes promuevan estas destrezas en los alumnos que no las tienen. No sería como decir: "Ay, pues mis alumnos no las tiene y ya descubrí que no las tiene". Pues no se trata de descubrir que no las tiene, se trata de promover que las tenga. Ya descubrí que no las tiene, ahora, ¿cómo le hago para que sí las tenga? Por medio de estas preguntas, hacemos el diagnóstico, ¿tiene o no tiene las destrezas mi alumno? Si no las tiene, por medio de estas preguntas ya no se vuelven una evaluación diagnóstica, sino que estas preguntas se vuelven instrucciones, ¿sí? Explícame qué está ocurriendo, ¿no? ¿Basándote en qué? ¿En qué párrafo en qué párrafo sustentas esta opinión? De lo que comentaron, ¿en qué comentario sustentas esta opinión? Para saber que esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo clasificarías esto? Clasifícame, pasa de cómo lo clasificaste a clasifícalo, clasifícame esto. Ponlo en esta y esta categoría. ¿Qué pertenece a esta categoría? ¿Qué pertenece? Entonces, pasan de ser preguntas a ser direcciones y entonces empezamos a fomentar estas destrezas. Recuerden que fomentar estas destrezas al final hace nuestro trabajo más fácil. Especialmente debemos hacer esto en el nivel A1,
y en el intro, en el caso del inglés. Ahí es donde especialmente debemos de hacer esto, porque esto va a hacer mucho más fácil nuestro trabajo, ya cuando estemos en el nivel, A2, B1, B2, C1. Si no fomentamos, porque esas son las destrezas más básicas, si no las tienen, pues va a ser difícil que ya en los otros niveles donde necesitan las otras destrezas más altas, pues las puedan ejecutar. Eh, ¿Qué debería de hacer el alumno? Debería entender la estructura de un texto. Un texto de, como les digo, tanto hablado como leído. La estructura externa, debería de entender la estructura externa. Hacemos juegos, está un juego sugerido que es el Prediction Bingo. Prediction Bingo está bajado, o Predicting Bingo, está basado en que el alumno entiende la estructura tan externa. Acá el alumno entiende la estructura externa de los textos. Quiere decir que entiende cómo se acomodan los diferentes elementos, ¿no? En, en el Predicting Bingo se utilizan los títulos o headings y los subtítulos o subheadings. Eh, Les permitimos que lean los headings y subheadings o los títulos y subtítulos y que vean las imágenes. Basándose en eso, entonces ellos hacen una tabla de lotería, una tabla de bingo, donde ellos ponen 9 o 12 palabras de lo que ellos creen que vendrá en la lectura. ¿Por qué? Porque se supone que utilizando los títulos y los subtítulos, los títulos de los párrafos y el título de toda la lectura, así como la imagen que viene en la lectura, pues ellos van a entender la idea general o la idea global de lo que va a suceder en esa lectura y entonces, pues van a poder hacer la predicción y se les pide que hagan una línea de 3 palabras o de 4 palabras, dependiendo cuánto se les pida que pongan en la tabla del bingo. 3 o 4 palabras, la verdad es que es poco. Después, el alumno entiende la estructura interna. Ya a la hora de las preguntas en la actividad de aprendizaje, esto es general, ¿no? Generalmente, pues hay una introducción, hay un cuerpo y hay una conclusión. Generalmente, si te preguntan cómo terminó la historia, pues no te irías al cuerpo para ver cómo terminó la historia, no estaría tan lógico, pero sí hay alumnos que lo hacen, ¿no? Si te dice, bueno, y al final, pues, ¿a dónde se fueron a vivir? Ya después de toda esta locura, ¿a dónde se fue a vivir la familia? Pues no lo pondrías en el principio, ¿verdad? Y a Francisco sí le gustó vivir en los Estados Unidos, pues no irías ahí al principio para ver si sí le gustó, porque está en pasado, ¿no? Después de todo lo que pasó, Francisco, sí o no le gustó estar en Estados Unidos. Entonces deberían entender la estructura lógica interna de una lectura de un texto escrito o de un texto hablado que tiene cierto desenvolvimiento. Usualmente y generalmente introducción, cuerpo, conclusión, planteamiento, nudo, desenlace, etcétera. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque esta estructura del texto también puede depender de la voluntad del autor. El autor también puede jugar con ella. No nos estamos refiriendo tanto a que puede variar la estructura, puede variar cómo se acomoden los eventos. Pues, si es un cuento, le van a poner el punchline hasta el final, y puede resultar que ese punchline tenga que ver con algo del inicio, que sería una catáfora. Eh, Sin embargo, puede ser que lo que varíe sea la actividad de aprendizaje, que el autor del libro para aprender el idioma juegue con la estructura en el ejercicio de aprendizaje y te ponga en el ejercicio de aprendizaje, en la pregunta 2 algo que se responde en la conclusión de la lectura. O que te ponga en la última pregunta, en la pregunta 6 algo que se respondía con el título. Sí puede ser esto. Generalmente no se juega tanto, como les digo, pues no es una novela, son libros para aprender idiomas y luego toman artículos reales de periódicos y revistas. Pero sí puede suceder que el autor del libro juegue a la hora de poner la actividad de aprendizaje y, por ejemplo, puede ser que, como les digo, puede ser que les ponga ahí un reactivo que tenga que ver con algo que no se dice al principio, sino al final, ¿sí? Puedes, por ejemplo, que el reactivo diga, ¿a qué hora, este, a qué hora
se va a dormir Ángela, ¿no? Y Ángela, en vez de decir, me voy a dormir a las 5 de la mañana, o me voy a dormir a las 11 de la noche, o me voy a dormir a las 4 de la tarde, diga, me duermo después de cenar, pues ahí ya no hubo una hora, ¿sí? O les diga, en vez de empezar por me despierto a tal hora, voy a trabajar a tal hora, termino de trabajar a tal hora, ceno a tal hora y me duermo a tal hora, diga primero, pues yo me duermo después de cenar, luego hay veces que trabajo de 4 a 7 y revuelva la información. Entonces eso puede suceder, que no se siga la estructura usual por voluntad del autor, queriendo el autor practicar otras destrezas, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que también tener cuidado con los estereotipos. Aquí tenemos este ejercicio de lectura, donde este ejercicio de lectura, como los alumnos creen que esta persona es oriental y es japonesa, pues lo marcan basándose en ese estereotipo, ¿sí? Como les digo, también pues aquí sucede esto de aquí, donde la estructura normal es que vayan en orden, pero no están en orden y desde aquí ya te lo dicen. Entonces te piden que solo marques quién dice qué. Es muy fácil identificar quién dice qué, pues porque esta sería la voz de una mujer y esta sería la voz de un hombre. ¿Entienden los alumnos las instrucciones? ¿Entienden que esta es la primera actividad que van a hacer? Porque hay veces que los alumnos no entienden las instrucciones, ni las escuchan, ni nada. Y entonces no entienden que primero deben hacer esto, y ellos, como no entienden y como ya están acostumbrados, ya tienen un estereotipo de cómo funcionan las lecturas y los listenings, entonces ellos dicen, pues si estas instrucciones están aquí, pues esta es la actividad que voy a hacer, pero no es así. Las instrucciones de esta actividad son estas de aquí, y estas instrucciones son para esta actividad, ¿sí? Entonces, pues no es la estructura de la que ellos están acostumbrados, y muchas veces ni siquiera ponen atención a las instrucciones. Entonces, en verdad no comprenden lo que van a hacer. No lo comprenden, no lo razonan, solo se avientan, a las actividades sin saber ni qué van a hacer, sin tener un plan para hacerlo, sin saber cómo voy a saber que lo estoy haciendo mal, sin saber cómo voy a saber que lo estoy haciendo bien, sin saber si lo hiciera mal, de qué manera lo podría corregir. Nada más se avientan, vamos a las actividades y ya después Dios dirá. ¿Y no? Entonces hay que ver que sí comprendan y que cuidado con los estereotipos. No es nada más empieza a hacer las actividades como loco. Fíjate bien, bien que sí comprendes tus instrucciones. Y cuidado con los estereotipos. No te pongas a marcar respuestas a lo loco. Hay que leer, hay que comprender y luego hay que ver. Esto se trataba de identificar por medio de los relojes quién era la persona, no por medio de su cara. Porque alguien con cara de japonés puede ser de Mexicali o puede ser de Michoacán. ¿Sí? Y alguien con cara de judío, pues sí puede nacer en Guatemala, aunque uno no se la crea, ¿no? Aguas con los estereotipos. Primero hay que leer, primero hay que saber que entendemos nuestras instrucciones, no hay que confiar en lo que nosotros creemos que es la estructura natural o usual de un ejercicio para brincar a hacerlos. También hay que tener mucho cuidado con las reformulaciones. ¿Qué son las reformulaciones? Decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Esto de arriba es lo mismo que esto de abajo. Entonces yo voy a decir lo mismo, pero con otras palabras. Es lo mismo decir que son las 7 de la mañana, a decir que son las 7 AM. Es lo mismo, es lo mismo. Las 7 AM son lo mismo que con las 7 de la mañana. Y a veces en los audios se hacen estos reformulaciones. Decir lo mismo, pero con otras palabras. De nuevo, este ejemplo de me voy a dormir. Es lo mismo decir que me voy a la cama a las 10 a decir que duermo a las 10. Me duermo a las 10, me voy a la cama a las 10. Pues es lo mismo, es lo mismo. Aquí va a entrar pues esa dialéctica.
que luego nunca nos falta esa dialéctica en la cabeza, ni a nosotros ni a los alumnos, pero que estés en la cama no quiere decir que te vas a dormir. Pues sí, pues, pero estos no son exámenes de filosofía. Los ejercicios en los libros de inglés, de alemán, de francés, de japonés, pues no es filosofía. No se trata de cuántas formas hay de estar acostado sin de estar en la cama sin necesariamente estar durmiendo. No es eso, pues, ¿verdad? No tiene caso entrar en esas dialécticas. El alumno no entiende. A veces ni el maestro entiende, ¿verdad? Menos el alumno. Pues tal cual, como les digo, aguas con las reformulaciones en los ejercicios de lectura. Esto pareciera que es un examen un ejercicio de escritura. No lo es. No es un ejercicio de escritura. Es un ejercicio de lectura, ¿sí? Esto es un ejercicio de lectura, no de escritura. Pero ¿cómo va a ser de lectura si están escribiendo? Pero no están creando. No están creando texto. El texto ya está aquí. No están creando nada. Esto no es un ejercicio de escritura. Esto es un ejercicio de lectura. Deben de leer esto y por medio de leer esto, encontrar cuál le corresponde. Es un ejercicio de lectura. Aguas con eso también, a veces no entendemos esto. Y el objetivo de esto es practicar las reformulaciones, no practicar gramática, ni practicar vocabulario. Es un ejercicio de lectura basado en practicar reformulaciones. También nosotros tenemos que entender lo que estamos haciendo, no solo los alumnos, también nosotros tenemos que entender lo que estamos haciendo, decirle a los alumnos lo que están haciendo para que puedan lograrlo y puedan desarrollar esas destrezas. También vamos a tener que tener cuidado con las colocaciones, ¿sí? Antes no se practicaban las colocaciones, se consideraban que esas cosas eran cosas muy prosaicas y pues que no tenían que ver con un contexto formal como el estudiar un idioma en un salón de clases. Ya pasó esa moda y ahora ya de los últimos 10, 15 años se están poniendo las colocaciones en los libros. Y entonces, pues sí puede ser que una respuesta suene lógica, pero si esa no es su colocación, entonces no. Entonces el alumno debe entender qué es una colocación, debe entender cómo funciona la colocación y debe comprender que si no usa la colocación adecuada, es muy posible que no lo entiendan. Se debe usar la colocación adecuada. Y entonces este ejercicio de lectura, pues está practicando que el alumno utilice la colocación adecuada. ¿Cómo se debe de decir adecuadamente? ¿Sí? Entonces, en sí es un ejercicio de vocabulario y de lectura. 2 por el precio de uno, que eso va a suceder mucho. También hay que tener mucho cuidado con el habla natural o la encadenación de las palabras, sobre todo en el francés. El francés es un idioma silábico, también el japonés lo es. El japonés y el francés son idiomas silábicos. Entonces, forman sílabas. Está canijo, ¿verdad? También el chino luego tiene sus reglas, ¿no? En cuanto a los 4 tonos, ¿no? Que si hay 2 tonos iguales, pues entonces uno cambia. Y entonces se forma cierta encadenación. Y hay que tener cuidado porque luego los alumnos, al encadenar las palabras, entienden unas por otras. Si está muy loco cómo una palabra puede sonar igual a otra, también los homófonos. No se dejan, no se esperan a analizar el contexto, sino que saltan porque, pues, suena muy parecido, ¿sí? Here, hear de aquí, pues suena igual a hear de escuchar, ¿no? Tree de árbol, pues suena igual que tree de número. No es la misma palabra, es una palabra diferente, pero si no dices bien el fonema, pues entonces, pues ya es lo mismo. Y luego empiezan a marcar respuestas, porque pues ellos se entendieron esto o aquello, ¿sí? Aunque esta actividad, pues en verdad casi es scanning, porque pues las preguntas se les ponen respuestas tal cual las dicen allá. Aquí hay muy poco listening for gist. Sí está muy en específico dónde pasó, qué pasó, cuándo pasó. Sí está muy como información específica, pero si los alumnos no comprenden que existe la encadenación, el habla natural y los homófonos, entonces ponen unas cosas por otras. Hay que estar seguros que nuestros alumnos entienden estos conceptos para que puedan sacar adelante bien
ejercicios de listening y de reading, de lectura y pues de comprensión de los textos. Y aquí es donde se basa más o menos esta destreza, comprender. Se basa en la recepción de información, en encontrar la información. No es una destreza de producción de información, es una destreza de recepción de información. Y pues eso es lo que es por el día de hoy. Ya les pondré el cuestionario para que ustedes me lo respondan. Y pues esa sería la actividad que tendríamos este día, esta semana, hasta desde el lunes hasta el domingo, ya saben. Que estén muy bien y espero sus respuestas.